Bueno, la idea que quiero dejar es que la internacionalización del derecho privado es muy importante porque introduce de lleno el problema del control de convencionalidad en todas las decisiones. Y de alguna manera ayuda a difundir ese control de convencionalidad y a expandir ese control de convencionalidad en todo tipo de decisiones. Lo mismo que el control de constitucionalidad. El gran valor del artículo 3 del título preliminar, que dice las decisiones tienen que estar fundadas razonablemente, es un poco ese. El gran valor que tiene es que las sentencias que están fundadas razonablemente son las sentencias que no son arbitrarias. Y no son arbitrarias si van conforme la Constitución y conforme las convenciones. Y esa es una obligación de todos los jueces. No de los jueces constitucionales solamente, de todos los jueces. De manera que lo que está haciendo ese artículo es expandir la lógica del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad a todo tipo de decisiones de cualquier tipo de juez que intervenga en el campo del derecho privado. De manera que la internacionalización del derecho privado como un guión para pensar los problemas del derecho privado es muy importante. Es muy importante porque va de la mano del control de convencionalidad y de esta idea de impulsar una especie de control de convencionalidad difuso. Entonces ahí hay una tercera línea de trabajo, ¿no? Una segunda línea de trabajo muy importante. La tercera línea de trabajo es la constitucionalización del derecho privado. Es absolutamente indispensable pensar los problemas de la persona a partir de las normas constitucionales y de la jurisprudencia constitucional. Si algo está claro en este punto, ¿no es cierto?, es que el derecho privado y cómo el derecho privado visibiliza a la persona no puede ser diferente de cómo el derecho constitucional piensa a la persona, ¿no? Entonces, ahí el problema de la constitucionalización es una idea, ¿no?, que hay que tenerla a la mano, ¿no es cierto? La constitucionalización del derecho privado no se da solamente por la situación de que debemos pensar constitucionalmente. Esta idea de que debemos pensar constitucionalmente, en realidad, y que los problemas, como los problemas de la persona, se tienen que pensar constitucionalmente, es un derivado de un proceso, si usted quiere, más material de constitucionalización. El Código se ha acercado a la Constitución por 3 razones. Se ha acercado a la Constitución porque trae conceptos constitucionales. Se ha acercado a la Constitución porque tiene sujetos constitucionales y se ha acercado a la Constitución porque trae derechos constitucionales. Es esa la razón. O sea, en realidad, los sujetos, los derechos y los conceptos, las ideas, no todas, pero muchas de esas ideas son ideas que provienen de la Constitución, son sujetos que provienen de la Constitución, etcétera. Ahí el trabajo de los operadores del campo jurídico va a ser central. Jueces, Ministerio Público, voz de la matrícula, en el trabajo de constitucionalizar el derecho privado. Porque la constitucionalización del derecho privado va a depender de que, en definitiva, de 2 aspectos a mi modo de ver. El primero es que las argumentaciones de las decisiones judiciales se construyan constitucionalmente. O sea, comprendiendo que hay sujetos constitucionales, hay 2 en el nuevo código que son constitucionales, son las comunidades indígenas y las generaciones futuras. Se ha hablado poco hasta ahora, los profesores, vienen ocupándose de todo lo que pueden, pero las generaciones futuras no están mencionadas en el código, pero son los titulares de los derechos de incidencia colectiva en la Constitución. De manera que no están incorporadas expresamente, pero por vía refleja sí. Son un sujeto del derecho privado. Ese proceso, las generaciones futuras nacieron en el derecho sucesorio, se mudaron de ahí al derecho internacional y al derecho internacional de los derechos humanos, y de ahí están volviendo al derecho privado, pero no solo al derecho sucesorio, en general. Las comunidades de pueblos indígenas, mire el artículo 17. La intención del preproyecto había sido muy superior a la que finalmente quedó. La incorporación del derecho a la tierra colectiva, la participación en las decisiones sobre recursos naturales era mucho más importante. Pero, de todas maneras, el link con la Constitución sigue estando y esos derechos están protegidos en la Carta Constitucional.
Pero ahí tiene dos sujetos que son sujetos, si usted quiere, constitucionales nuevos para el derecho privado. Tiene derechos que son nuevos. No voy a hacer acá, porque no es el objeto de lo de hoy, pero los derechos de incidencia colectiva, con toda, digamos, el desgranamiento que la Corte Federal y otros tribunales constitucionales argentinos y tribunales inferiores han ido generando, entonces nuestra teoría de los derechos de incidencia colectiva, ¿no? Está en el código, está presente en el código, y eso significa que hay objetos de protección del derecho privado que no existían en el derecho privado decimonónico, que son los tres que mencioné hoy centralmente: la transparencia del mercado, el ambiente y la cultura. No se puede, no tengo tiempo de desarrollar eso aquí, pero va a ser central. Va a ser central. Ahí usted tiene nuevos derechos, ¿no? Nuevos derechos que vienen de la Constitución. Y tiene nuevos conceptos. No tengo el tiempo de desarrollarlo, pero tiene nuevos conceptos que vienen de la norma constitucional, ¿no? Por ejemplo, garantía de la igualdad. Artículo 1098 dice, bueno, hay que ¿cómo establecemos cuando hay un trato discriminatorio al consumidor? Bueno, cuando perfora la garantía constitucional a la igualdad. ¿Qué es la garantía constitucional a la igualdad? Hay que ir a mirar la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. O sea que, en definitiva, usted tiene cantidad de ideas, de conceptos constitucionales. El artículo que mencionábamos hoy, ¿no? Los derechos adquiridos en los contratos forman parte de la propiedad. La propiedad no es solo la propiedad de las cosas, hay propiedad de los derechos creditorios, de esta norma, y hay propiedad social, ¿no? La propiedad social, a partir de los derechos humanos de segunda generación, que es como entran a la cosmovisión del derecho privado argentino. Entonces usted tiene ahí un proceso de constitucionalización material, ¿no? El desafío es doble. Primero, que las sentencias, eso es muy importante en los temas de capacidad y de salud mental, que las sentencias sean pensadas constitucionalmente, que las decisiones que se tomen sean pensadas constitucionalmente, va a ser central. Para poder desarrollar un poco este itinerario, esta propuesta del nuevo código, ¿no? Esta manera de pensar del nuevo código. Luego usted tiene el proceso de humanización del derecho privado. La humanización del derecho privado, bueno, una segunda cosita, que es, si el otro campo en donde se va a decidir de alguna manera la cuestión esta de la constitucionalización no es solo la argumentación, sino los mecanismos de protección. Ahí hay dos ideas importantes. ¿Cómo se protegen este tipo de valores y de bienes constitucionales? Una herramienta central va a ser la acción de clase, que no está en el código expresamente, estaba regulada, pero no está en el íter legislativo, la perdimos a la acción de clase, pero está la jurisprudencia de los tribunales que han hecho esa construcción pretoriana de la acción de clase. Empujar la acción de clase es empujar la constitucionalización del derecho privado y es empujar la constitucionalización del derecho privado de una manera razonable. ¿Me entiende? Haciendo economía de procesar cuando hay que hacerla, por ejemplo, con los derechos individuales homogéneos, protegiendo los bienes comunes, o sea, los intereses colectivos y los difusos. Es central la acción de clase dentro de este código. Primera cosa. Va a ser central que ayudemos a que reconstruyamos el abuso de derecho, como decía Gabriel, y el abuso de derecho no va a funcionar bien, ¿no? Si no lo reconstruimos intelectualmente, pensando que hay abuso de derecho cuando se perforan los bienes comunes con los derechos individuales como la libertad y la propiedad. Si hacemos ese ejercicio, no va a haber un buen nivel de protección, ¿no? De ese tipo de valores constitucionales. Y bueno, nada, eso también va a ser fundamental, que los operadores del campo legal empujen ese asunto. La humanización del derecho privado tiene un impacto directo en la protección de la persona, la capacidad, salud mental. Tiene impacto directo. ¿Qué es la humanización del derecho privado? Es el acercamiento del derecho privado a los derechos humanos. Entonces ahí no tengo tampoco tiempo de hacerlo, pero no es lo mismo que acercarse a las normas fundamentales. No es lo mismo que la constitucionalización del derecho privado. Acercarse a los derechos humanos significa acercarse a la retórica, o sea, a la fuerza política de los derechos humanos, a la fuerza
ideológica de los derechos humanos, acercarse a la instrumentalidad de los derechos humanos, acercarse a la institucionalidad de los derechos humanos, es otra cosa. Constitucionalizar el derecho privado es empezar a pensar a partir de las normas fundamentales y hacer juicios de ponderación, hacer balances de derecho, para lo cual hay reglas, etc. O sea, trabajar con materiales constitucionales. Eso es constitucionalizar el derecho privado. Por otro lado, ¿no?, humanizar el derecho privado es acercarlo, si usted quiere, a la teoría política de los derechos humanos. Por eso yo le hice la distinción hoy. 3 grupos de remisiones a normas internacionales. Remisiones a los tratados de derechos humanos, remisiones a convenciones internacionales y remisiones a la idea de dignidad. Son 3 cosas diferentes que nos aproximan a campos distintos. Las 2 primeras, el primer grupo de remisiones, las 2 primeras remisiones, las que están en el título preliminar, en el artículo 1 y 2, en la teoría de la fuente y en la teoría de la interpretación, nos acercan a los derechos humanos. Los derechos humanos, hay un debate que todos conocen sobre qué son los derechos humanos. Si son una tecnología, una religión, una política o derecho, simplemente. Sea como fuere que uno los piense, como dije hoy, algo que es innegable es que tiene una potencia retórica inigualable. Por eso mencioné hoy el valor de alguna de las normas del Código en tanto peso retórico. Por ejemplo, ese artículo 51, que es una norma importantísima por el peso retórico que tiene. Los derechos humanos son tienen un peso retórico muy particular que puede servir a los fines de desarrollar los valores que este código intenta defender, el estilo de derecho privado que este código quiere sustentar. Y es muy importante hacer recurso a eso. Yo siempre digo que si uno leyera alguna sentencia sobre dignidad del consumidor que mencioné hoy, sin la teoría quitándole los argumentos de teoría de los derechos humanos, se quedaría con muy poco peso retórico. El peso retórico de la defensa de distinto tipo de intereses, ¿no?, de sujetos que el derecho privado quiere proteger, proviene o puede ser extraído de la teoría de los derechos humanos. O sea, combinar, si usted quiere, el instrumental del derecho privado con la fuerza retórica de los derechos humanos es central para impulsar el ideario del código. La fuerza retórica. Después, la instrumentalidad. Los derechos humanos tienen una instrumental propio. Por ejemplo, la idea de progresividad de los derechos de segunda generación o la idea de no regresión también de los derechos humanos de segunda generación. Hoy decíamos, el código intenta fijar una especie de presupuestos mínimos de derecho del consumidor, una especie de núcleo duro del derecho del consumidor. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que no se puede regresar. Significa que no se puede retroceder. Ahí hay un zócalo mínimo que hay que desarrollar progresivamente y que no puede retroceder. Por eso es un núcleo duro. Ahí ese núcleo duro, igual que en las leyes generales del ambiente, esconde la idea, no tanto, la idea de no regresividad, de ni un paso atrás, ¿no es cierto? O sea, de no volver hacia atrás en esa materia. Entonces, ahí hay un instrumental que nosotros podemos exportar, ¿no? Exigirle aplicación progresiva al Estado en temas de derecho privado, en los temas de personas, pero en otra cantidad de temas, ¿no? Exigir la aplicación regresiva y exigir no retroceso, ¿no? Son ideas poco trabajadas en el derecho privado para conflictos típicos de derecho privado, ¿no? Son ideas que se utilizan mucho más en otros campos, pero de a poco se van a empezar a ver si esa humanización del derecho privado se desarrolla en el campo del derecho privado. Entonces, la humanización del derecho privado es central. Y finalmente, la idea de medioambientalización del derecho privado, a la cual hice... ¿Cómo estamos con la hora? A la cual hice alguna referencia, pero que me parece sumamente importante. La referencia a la medioambientalización, o sea, la idea de que hay bienes que son comunes, va a ser central para comprender el código. Si usted quiere ver el artículo 240 del código, es el artículo que desarrolla la cosmovisión del código. Usted tiene que ver cómo piensa el código, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo imagina el mundo el código? ¿Cómo lo ve al mundo? ¿Usted quiere ver cómo lo ve? Lea el 240. Lea el 240, lea el 51, lea el 17, ¿tá?
O sea, no, hay una desmercantilización del cuerpo humano. Eso es una idea sobre el mundo, ¿me entiende? Es inviolable la persona, esa es una idea sobre el mundo. ¿Entiende? Pero también es una idea sobre el mundo que los animales forman parte de la biodiversidad, que la flora forma parte de la biodiversidad, que tiene que haber un equilibrio de los ecosistemas. O sea, la persona en el código no es una persona individualizada, está en un contexto, no está soportada por los bienes comunes, por la cultura y por el ambiente. No puede haber desarrollo de la persona sin la cultura y el ambiente. ¿Eso dónde está? En el artículo 240. Cuando dice, los derechos individuales, el ejercicio de derechos individuales debe coalizarse con el ejercicio el respeto de los bienes que son comunes. El equilibrio de los ecosistemas, la flora, la fauna, el paisaje, la cultura, ¿me entiendes? O sea que la persona en el código es una persona que como tal no puede entrar al mercado, no forma parte de los mercados, ¿sí? Y que está dentro de un contexto. Entonces, la contaminación del ambiente, la toxicidad del ambiente, es también contaminar el cuerpo humano, ¿no? Y es la toxicidad del cuerpo humano. El cuerpo humano y la persona forman parte de ese ambiente, ¿no? Entonces, estamos corriendo de a poco la frontera entre lo que se llama el polo humano y el polo natural, ¿entiende? En la cosmovisión del código, la persona, el ser humano, está integrando, ¿sí?, una especie de espacio que lo trasciende, ¿no es cierto? Y no está aislado, no está en una situación de soledad. Por lo tanto, los problemas que tiene el ambiente se trasladan a la persona y necesita del ambiente y de la cultura para soportar la persona. Por eso los derechos humanos de tercera generación son más pesados que los de segunda y los de primera. Y en el código eso está claro. O sea, los derechos humanos de tercera generación son derechos humanos a bienes que son comunes. ¿Tá? A bienes que son comunes. Y son comunes porque permiten la existencia de la persona. O sea, los de primera generación crean la persona. Los de segunda generación, la existencia digna de la persona. Ahora, sin cultura y sin ambiente, usted no tiene ninguno de los dos. O sea, sin bienes comunes, no tiene derechos de segunda y no tiene derechos de segunda generación y derechos de primera generación. Cuando el código en el artículo 240 o en el artículo 14, al hablar del abuso de derecho, explica que los derechos individuales se tienen que ecualizar con los bienes comunes, que el paradigma es el ambiente de esos bienes comunes, lo que está diciendo es que el sustento de la vida en la tierra de las personas es el ambiente y la cultura. Entonces, no pueden ir unos contra el otro. El desarrollo de la persona, el desarrollo del polo humano no puede ir en contra del desarrollo del polo natural. Es un sujeto contextualizado, si usted quiere, en un ecosistema, en una ecología, ¿no? Entonces ahí también el código tiene una cosmovisión diferente de la cosmovisión del siglo XIX. ¿Quiere ver la cosmovisión del siglo XIX? Lea las notas de Vélez al 2311 y al 2312. Las notas de Vélez al 2311 y al 2312. Por ejemplo, en el cuerpo humano, el lugar donde mejor figura es en la nota del 2312, ¿no? En la nota del artículo 2312. Para decir que, es una referencia muy colateral, no vale la pena explicarlo, pero es una referencia absolutamente colateral. Y la referencia a la naturaleza la tiene en la nota del 2311, donde Vélez dice, en realidad, la naturaleza, hay cosas que son cosas, pero que no pueden ser cosas porque no son apropiables, como la naturaleza, como el sol, la luna, que no nos podemos apropiar. No nos podemos apropiar y es el único límite que tenemos. En realidad, en Vélez no hay lo que se llaman las res comunis, las cosas comunes. Usted busque la idea de res común y no la va a encontrar. Está en el código francés, pero no está en el código de Vélez. En el código de Vélez tiene solo res nullius, pero no res comunis. Es decir, que el proyecto era un proyecto de privatización del mundo. O sea, todo iba a ir camino a la propiedad privada, lo que intenta, o pública. Lo que intenta este código, y por eso decía hoy que es muy importante entender cómo piensa el código, lo que intenta este código es explicar que el mundo no es absolutamente apropiable, que usted no se puede apropiar de todo.
¿Me entiende? Que hay una serie de límites, que hay cosas que están fuera de los mercados. Por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano no es más, después lo voy a explicar mejor, pero no es solo el soporte de la persona, una especie de soporte material de la persona. El cuerpo humano es mucho más que eso. Es un elemento tremendamente importante hoy. Y está desmercantilizado. Hay una idea de sacar al cuerpo de los mercados, o de la posibilidad de que el cuerpo entre a los mercados, porque hay cosas en el cuerpo que son muy importantes hoy para los mercados. Y lo mismo ocurre con los bienes comunes. Es sacar a los bienes comunes del campo de la apropiación, ¿no? Y colocarlos en una especie de espacio de no apropiabilidad, de limitación al ejercicio de los derechos individuales. Eso es la medioambientalización del derecho privado. Medioambientalizar el derecho privado es pensar que hay bienes que reflejan ciertos valores que son que están fuera de la idea de contrato, propiedad, obligación, mercado, que no pueden ir camino al mercado. Y ahí está la persona. Hay dos grandes bienes: la persona, el cuerpo, y el ambiente y la cultura, artículo 240, 241. Ese es el imaginario del código. Así el código piensa. Una más. Por eso el código tiene que ir dando lugar a una nueva cultura del derecho privado. Bueno, entonces vamos a llegar más aproximándonos un poquito más a la persona. Tiene que ir a una nueva cultura del derecho privado, ¿no? Y hay que tratar a las instituciones, ¿no?, dentro de esa nueva arquitectura y dentro de esa nueva cultura. En esa nueva cultura del derecho privado, la primera idea es que el código intenta resistematizar el derecho privado. Este código no solo actualiza el derecho privado, no es una puesta al día, no es un ayornamiento del derecho privado. Lo es, pero es un intento muy valiente de reorganización del derecho privado. Y de alguna manera limar las asperezas que hay entre los espacios normativos, lo que le explicaba hoy. O sea, si usted tiene un derecho privado que se descodificó con leyes especiales, por ejemplo, la ley de salud mental y las otras leyes que han afectado a la persona, o que han tratado distintos temas vinculados a la persona, el derecho privado se descodificó, ¿no? La ley de defensa del consumidor es otro buen ejemplo, se descodificó, y cuando se descodificó se desorganizó, o sea, se desistematizó, ¿no? Perdió sistematicidad. ¿Qué es lo que intenta hacer este código? Resistematizar el derecho privado. ¿Está? La descodificación se produjo porque esos temas se regularon de manera diferente en el espacio internacional. Entonces, si usted quiere, sería: la persona fue del código al derecho internacional, del derecho internacional a la descodificación, y ahora vuelve al código. ¿Entiende? Y lo mismo le pasa a casi todos los temas. Fueron del código hacia el espacio internacional, del espacio internacional al derecho, si usted quiere, anexo al código, y del derecho descodificado, privado descodificado, ¿no?, a... lo mismo pasa con el consumidor. Las directrices de Naciones Unidas de Protección del Consumidor del 85, qué sé yo, reformadas en el 99, esas normas dan un horizonte de protección del consumidor para los estados. Fijan un horizonte, como las reglas de Brasil sobre acceso a la justicia. Usted tiene cantidad de derecho no obligatorio, ¿no?, cantidad de derecho no obligatorio que de alguna manera fue estableciendo una especie de horizonte internacional para el derecho privado. Ese horizonte internacional estaba fuera del código. Entonces el código, al descodificarse para seguir el espacio, lo que ocurría en el espacio internacional, se desistematizó. ¿Y cuál es la característica de las leyes microsistémicas? Las leyes, ¿no?, como por ejemplo la ley de salud mental. ¿Cuáles son las características de esas leyes? Tienen principios propios. Y esos principios propios son derogatorios de los principios del código en el sector de su ámbito de aplicación. Y ahí se produce el desfasaje y la contradicción entre la norma microsistémica y el código. Y el código se transforma en un problema para el desarrollo del ideario internacional y del ideario del derecho descodificado, que es el más progresista, ¿no es cierto? O que se transformó en el más progresista. Entonces ahí, en ese juego, el nuevo código intenta restablecer el orden, resistematizando el derecho privado. Para resistematizar el derecho privado hace algo que mencionaba Gabriel recién, muy bien, que es
Organizar un derecho privado a partir de principios, de normas principiales. Entonces la fisonomía de las normas cambia. Hay dos tipos de fisonomía, reglas y principios, ¿no? Para las normas. El código es un código que te dice, te marca las directrices. Hay muchas definiciones de principios, pero una es que son directrices, o sea, principios para la acción. Y esa idea es muy importante para el Ministerio Público, para los jueces, es muy importante, porque significa que orientan el curso de la decisión, ¿no? Y este código tiene cantidad de principios, ¿no? Tiene cantidad de principios. Entonces, por ejemplo, el derecho de la autonomía progresiva, ¿no? O sea, la cuestión de la autonomía progresiva, ese es un principio. La capacidad como principio, ese es un principio, ¿me entiendes? O sea que eso significa que hay que comenzar a razonar a partir de esa idea. Y la respuesta del caso hay que comenzar a darla a partir de esa idea. El principio tiene un solo defecto, que es de final abierto. El principio no dice cuál es la respuesta final. Pero el principio sí orienta el curso de la argumentación, el curso de la decisión. Te dice cuál es el curso del pensamiento y del razonamiento. Bueno, en el código está... Ahí va. El código, gracias. El código está repleto de principios, de ideas principiales. Para los juristas de derecho privado eso es un problema. Los juristas que están más acostumbrados al pensamiento constitucional, eso les es más fácil de entender, al derecho internacional les es más fácil de entender. Para el jurista de derecho privado es más complicado, para el operador del campo del derecho privado puro y duro es más difícil de entender. Porque estamos muy acostumbrados al pensamiento a partir de las reglas y a resolver los problemas a partir de las reglas. El código tiene reglas, un montón de reglas. En distintos campos, en distintos temas, en la persona tiene reglas muy concretas. Pero tiene cantidad de normas de orientación, de la argumentación y del razonamiento. Entonces es importante entender bien cómo funcionan esos principios y hacer que los operadores que tienen que usarlos los usen correctamente y razonen a partir de esos principios y no a partir de las reglas. Porque en este código las reglas muchas veces son las excepciones a los principios. Entonces, eso puede llevar a una confusión muy grande, ¿no? Hay que pensar el código a partir de los principios. Entonces, la persona, el consumidor, el contrato, es a partir de los principios. ¿Tá? Entonces hay que conocerle la arquitectura interna a cada institución, a la persona, a la obligación, al contrato. Hay que conocerle la arquitectura interna, que se la dan sus propios principios, sus propias ideas fuerzas. Por ejemplo, el principio de capacidad, ¿no? En la persona, el principio de capacidad, el principio de desmercantilización del cuerpo en la persona. Muy importante. O sea, lo primero que hay que entender es esa idea, ¿no? El principio de interdisciplinaridad. Bueno, en materia de persona. Bueno, hay que entender esa idea. ¿Tá? ¿Cómo funcionan esas ideas? De esas ideas derivan las soluciones. Entonces ahí hay una cosa muy importante. Que pensaba también cuando lo escuchaba Gabriel. La idea de los principios tienen funciones. Tenemos que explotar las funciones de los principios. No las estamos explotando todo lo que se podría. Tienen una función interpretativa. Esa es la que más conocemos los juristas de derecho privado. Pero tienen una función jurigenética, que es generar obligaciones, generar deberes concretos específicos. Los principios generan deberes y obligaciones a los operadores que los tienen que usar y seguir. Se llama función jurigenética. Hablando hoy de Jorge Mossetti Turraspe, tiene en ese libro que se llama La interpretación económica de los contratos, esa idea de función jurigenética de los principios es una idea importantísima. Los principios cumplen una función correctiva. ¿Por qué? Porque los principios encierran valores. Los principios encierran valores, que es el vínculo que tienen con las normas fundamentales. Entonces, los principios del código, al encerrar valores, deberían servir para derivar reglas que corrijan las conductas. O sea, cosas que están bien hacer y cosas que están mal hacer. Esa regla se obtiene a partir de los principios. Los principios tienen una función también inspiradora de reglas. Es importante encontrar la conexión entre principios y reglas, ¿sí? Identificar esa conexión entre el principio de capacidad y la idea de restricción de la capacidad en la mínima expresión posible. Esa regla y ese principio se correlacionan. ¿Entiende? No se puede decidir sin la opinión
técnica, ¿no? Y que esa opinión técnica sea construida interdisciplinariamente. ¿Cuándo? En la sentencia, por ejemplo, de incapacidad. Bueno, perfecto. Esa idea es una idea que deriva de un principio que es el del conocimiento interdisciplinar, que ya lo voy a explicar después, que es muy importante. Pero lo que quiero decir con eso es que establecer los principios y sobre todo hacerle cumplir a los principios la función que tienen, función interpretativa, función jurigenética, función correctiva, función inspiradora de reglas, hacerles cumplir esas funciones es lo que va a permitir que esos principios irradien verdaderamente las decisiones del derecho privado. Si no, van a quedar como principios, como ideas formales. Hay una cosa que me preocupa, que me viene preocupando hace tiempo, es que hay un cierto proceso de constitucionalización formal de las decisiones de derecho privado y hay un uso formal de los principios. Eso lo digo, vamos, para discutir, pero a mí me parece que la verdadera constitucionalización es un poco como dice Alexis, se produce cuando usted extrae argumentaciones fundamentales de los derechos fundamentales. Si no extrae argumentaciones fundamentales que le cambian el curso de la decisión, eso no es una constitucionalización del derecho privado, eso es citar una norma constitucional. Y si además de eso usted usa los principios sin hacerles, sin explicar qué función cumplen en cuanto a crear obligaciones, inspirar reglas, si usted no le hace cumplir las funciones y cita los principios, no tiene ningún sentido. El verdadero funcionamiento principal del derecho privado se va a dar si a los principios les hacemos cumplir las funciones y si a las normas fundamentales les hacemos decir cosas que no están dichas en las reglas. ¿Me entiende? Entonces, eso es importantísimo. Y finalmente, es el diálogo de las fuentes, que en el campo que voy a explicar en la segunda parte, es central. El diálogo de las fuentes. El derecho privado, si usted lee el artículo 1, yo cuando los fundamentos decían, usted lo lee, dicen varias veces que hay un diálogo de fuente en el derecho privado. Yo, lo fui a buscar, hice lo que hace cualquier jurista que conoce derecho consumidor. Dije, si en Brasil, que es de donde hemos traído la idea de diálogo de fuente, está en el artículo 7 del Código de Defensa del Consumidor, me fui a ver el 1094 del Código argentino, que es parecido. Y efectivamente ahí hay un diálogo de fuente para el microsistema de derecho del consumidor con el código. ¿Tá? Pero ¿dónde está la idea general del diálogo de fuente? Y me costó bastante encontrarla. ¿Sabe dónde está? Está en el plural del artículo 1. El artículo 1 dice, los casos de este código se resuelven aplicando las leyes que le resulten aplicables. Eso significa que hay concurrencia normativa. El código está aceptando en el artículo 1 el principio de concurrencia normativa. O sea, que hay un caso con varias reglas. Eso es lo que va a pasar en la persona y en la capacidad en todos los temas. Usted va a tener un caso y va a tener distintas reglas. Y va a tener distintas fuentes normativas. O sea, el diálogo de fuente es la respuesta a la descodificación. Entonces ahí hay que explicar algo. El código es respetuoso de los microsistemas. Si vos te fijas, por ejemplo, la ley de salud mental no la codificó totalmente. La mantiene, a la ley de defensa del consumidor no la codifica totalmente. ¿Sabes? El código se relaciona con los microsistemas de una manera respetuosa, o sea, no elimina los microsistemas. Por eso el código no es una compilación, no intenta recompilar el derecho privado, hacer un código de 12.000 artículos donde usted encuentre todo, no es la idea, es una guía del navegante. ¿Me entiende? Es una carta de navegación, pero no es la compilación total. ¿Me entiende? O sea que usted tiene, en el campo de la persona, tiene todas esas leyes especiales operando ahí, ¿no? Trasplante de órganos, tiene cantidad de leyes, salud mental, tiene cantidad de leyes, las tiene ahí, formando parte de una cosa como podría ser llamado el microsistema de la persona, ¿no? O algo así. El microsistema de la persona. Tiene el microsistema de protección de la pyme, tiene el microsistema de protección de la empresa familiar, tiene el microsistema de protección del ambiente, el microsistema de protección del consumidor, tiene el microsistema monetario, tiene cantidad de normas microsistémicas. El código no recupera el orden compilando, recupera el orden reordenando. Entonces el operador del campo legal, el juez, el abogado, todo el mundo, tiene que entender cómo funciona ese sistema, ¿me entiende?
¿Cómo funciona la relación con el microsistema que he respetado? La relación funciona haciendo dialogar el microsistema con el sistema. O sea, la ley especial con el código, la ley de salud mental con el código, la ley de trasplante de órgano con el código. ¿Me entiende? Usted tiene que construir el diálogo. ¿Cómo se construye el diálogo? A partir de reglas, de principios del diálogo. Hay ideas para construir el diálogo. ¿Me entiende? Si usted tiene... ¿Y cuáles son esos principios? Síganme 2 minutos más y hacemos recreo. ¿Cómo son los principios del diálogo? ¿De dónde vienen? De la Constitución. Por eso la constitucionalización del derecho privado es central, porque la Constitución es la que da el orden del sistema. Dice, regla de protección de la familia. Bueno, vamos a proteger a la familia, la protegemos en toda la línea, la protegemos en todos los niveles normativos. Vamos a proteger la vivienda, la protegemos de la familia en toda la línea, ¿me entienden? En todos los niveles normativos. Vamos a proteger a la persona, la protegemos en toda la línea, en todos los niveles normativos. ¿Entiende? Vamos a proteger al consumidor en todos los niveles normativos. Vamos a respetar la propiedad en todos los niveles normativos, ¿entiende? Vamos a garantizar la libertad de contratación implícita en el 19, todos los niveles normativos. O sea, cuando usted tiene un conflicto, tiene que buscar el principio constitucional que guía el diálogo de las fuentes. Entonces, en el campo de la persona es indudablemente la protección y el desarrollo de la persona. Ese es el principio. Entonces, ¿cómo construye usted el diálogo en el campo de la persona? En el campo de la persona lo construye a partir del principio de protección. Entonces, todos los diálogos que se generen, no tienen que llevar a excluir una regla con otra, sino a complementar las reglas de manera de construir la respuesta final igual, la más protectiva, la que mejor desarrolla el mandato constitucional. Por eso las máximas constitucionales son máximas. Usted tiene que desarrollar en la mayor medida posible el derecho constitucional, o sea, el principio constitucional, con la respuesta en el derecho privado. O sea, la respuesta del derecho privado que usted organice entre la ley de salud mental, el código, el trasplante de órgano, el código, la que usted quiera y el código, la tiene que organizar ese diálogo intentando encontrar la respuesta que mejor desarrolle el mandato constitucional. Por eso en el código, en realidad, los mandatos constitucionales no son mínimos, no son pisos mínimos, son máximos. Hay mínimos, como en el caso del consumidor, pero el juego del mínimo ese, con las normas de microsistema, es maximal. O sea, hay que desarrollarlo en la mayor medida de lo posible. ¿Me entiende? Por eso el código tiene una apertura, es abierto al microsistema. Y de cómo, por eso decíamos hoy al principio, ¿cómo va a ser el derecho privado argentino 10 años en adelante? De cómo resolvamos los operadores de campo legal esos diálogos. Va a depender centralmente de lo que logremos hacer. La claridad tiene que venir de la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, 3 tipos de diálogo de fuente. Diálogo de complementariedad normativa. 2 normas, esta más esta, la mejor. La solución más protectiva. Diálogos conceptuales. Usted puede tener conceptos en el código que no están en la ley microsistémica. O puede tener conceptos en la ley microsistémica, por ejemplo, la ley de salud mental, que no están en el código. Ahí usted puede exportar de un campo al otro los conceptos, ¿no? Y hace dialogar los conceptos, ¿no? O el diálogo de instituciones. Usted tiene la misma institución, la buena fe, por ejemplo, la tiene, o el abuso de derecho, lo tiene en el código y en la ley microsistémica. Tiene que construir una respuesta coherente. No puede ser que la buena fe en el campo del microsistema sea una cosa raquítica y en el campo del código sea una cosa maximal. ¿Me entiende? Tiene que haber un hilo de continuidad entre sistemas y microsistemas. Lo cual no quiere decir, el sistema y microsistema, lo cual no quiere decir que la respuesta que usted organiza en el sistema no pueda ser diferente de la del microsistema, ¿no? Usando la misma institución. Pero tiene que haber una razón para hacerlo, que sea diferencial. Si no, no puede. Si no, tiene que usar la misma regla. ¿Eso qué va a permitir? Que es importantísimo. El traslado de la jurisprudencia. La experiencia jurisprudencial anterior que se construyó con los microsistemas se puede trasladar al código. ¿Me entiende? Usted puede trasladar la experiencia de la jurisprudencia a la nueva experiencia del código.
Entonces tiene diálogo de normas, diálogo de conceptos y, si usted quiere, diálogo de instituciones e interpretación jurisprudencial de esas instituciones. ¿Tá? O sea, el diálogo de las fuentes es una pieza central del nuevo trabajo de los operadores y va a ser importantísimo. En el campo de la persona, en el campo de la protección de la persona, esa fisonomía, ¿no?, de tratados internacionales, convenciones internacionales y tratados de derechos humanos, soft law, por ejemplo, de bioética, ¿no?, normas constitucionales, normas en el Código Civil y normas en las leyes especiales, es eso. O sea, en realidad la protección de la persona se juega en todos esos campos de juego, ¿no? Y hay que ponerlos en relación. Se pone en relación a partir del diálogo de fuentes. Y la otra cosa que me parece importante es que otro trabajo son los juicios de ponderación o balances de derechos fundamentales. Y el otro trabajo son los cierres de los principios, que tampoco estamos acostumbrados. O sea, a cerrar los principios y a cerrar los estándares, ¿no? A afinarlos a una regla y proponerle al juez que haga una cosa concreta, ¿no? Del principio argumentar hasta la regla. Ese camino tan complicado, que es de un principio, ¿no?, proponer una respuesta concreta al caso específico. Bueno, eso es un trabajo también nuevo porque se generaliza, ¿entiendes? Entonces, esa es la nueva cultura del derecho privado, una cultura del diálogo de fuentes, una cultura de manejo de los principios, de cierre de principios, de juicios de ponderación. Esa es la cultura del derecho privado. La subsunción normativa está hiperpresente, ¿me entiende? Las normas, que cuando usted tiene un caso que necesita una regla y tiene una respuesta en la regla, use esa regla. No tiene ningún problema. Lo que le quiero decir es que el derecho privado va a perder riqueza si nosotros lo seguimos usando a partir de las reglas y a partir de la idea de que todo está en el código y que dónde está mi 113, dónde está mi 198, dónde está tal artículo, dónde está tal otro. Si nosotros no reorganizamos nuestra manera de verlo, de pensarlo, y bueno, sí, la persona, tal vez la protejamos, pero seguramente no va a ser de acuerdo a la racionalidad y a la manera de pensar del código. ¿Me entiendes? Bueno.